El prana se convierte en un mundillo profundamente interesante. El prana, desde el punto de vista de la energía que Tesla intentaba sacar del vacío, es esta misma, es prana. Lo que pasa es que es prana desde el punto de vista electromecánico o electromagnético. Eh, este prana no es el prana del que estamos hablando, no es prana de origen de condición biológica, es decir, que sirva como un elemento biótico para la vida, pero el universo de Irak y lo que hay allí, ese mundo virtual llamado sutil, pues tiene potencialidades inmensas, inmensas, irreconocibles e inmensas. Eh, Se ha intentado bajo diferentes medios, bajo diferentes atributos, poder acceder a él, porque como es un mundo de energía potencial, de potencial infinito de energía, pues evidentemente es capaz de hacer virguerías, es capaz de hacer mil cosas, dependiendo del tipo de prana que uno quiera acomodar. Si es prana que pueda servir para eventos electromagnéticos o simplemente bióticos, simplemente químicos, para curar materiales, para curar la vida de las personas. Y estas tradiciones pues hicieron hincapié en Oriente y en Occidente. Las culturas indias y las culturas japonesas, el taoísmo, eran culturas muy adentradas, al igual que la cultura árabe, en el uso de todo tipo de productos que buscaban ciertas sustancias especiales que tenían la capacidad de canalizar el prana. El prana es canalizado espontáneamente por el cuerpo humano. Eh, Como les decía hace un instante, lo canalizan los alimentos, el aire, el agua, y los colores, pero en pocas cantidades. ¿Por qué? Porque la energía que puede absorber el organismo humano es muy corta debido a que el proceso de covalencia de eléctrico, el proceso de cambio de electrones en las órbitas es momentáneo, es muy esporádico. Entonces da para que electroquímicamente podamos tener una energía básica, primaria, que funcione para que nuestro organismo pueda convivir, para crear la suma de aminoácidos, la suma de proteínas y de vitaminas para poder subsistir. Cuando un organismo va degenerando con el paso del tiempo, la energía del propio sistema cada vez es más confusa, cada vez es menos eficiente, como ocurre con una máquina. Con el paso del tiempo, muchos de sus elementos por rozamiento van desgastándose, de tal manera que aparecen ruidos, aparecen escapes, aparecen daños, aparecen microfisuras. Y de esa manera, entonces, con el paso del tiempo, si no se reemplazan las piezas, evidentemente la máquina degrada. Algo así pasa con el cuerpo físico, aunque este es capaz de reestructurarse en gran medida, la opción que se tiene para poder renovar ciertos mecanismos es imposible. Por ejemplo, cuesta muchísimo renovar el sistema nervioso, aunque es posible, cuesta mucho, porque la energía que se requiere para él es tanto que el organismo prefiere renovar otros sistemas aparte del nervioso, puesto que es demasiada energía que se gasta. La economía del cuerpo es absolutamente inteligente. Y si tuviésemos acceso a estos elementos, podríamos acceder a una fuente inestimable de energía. Este prana no solamente equilibra el cuerpo, sino que también es capaz de equilibrar la mente. Este prana es movimiento puro. En nuestra cultura occidental se vería como energía. Puede plantearse como tal, como energía que produce movimiento, porque todo nuestro organismo requiere movimiento. Todos los procesos físico-químicos que tenemos, todos los procesos bioquímicos que manejamos, requieren de actividad y movimiento, en este caso electroquímico y magnético también. Por eso entonces se requiere un tipo de prana especial, un tipo de prana especial que se encuentra mucho en los alimentos y en los elementos que son biológicamente manejables, aquellos que tienen vida. Por eso están cercanas las plantas, por eso son tan cercanos los animales, por eso son tan cercanos los minerales. Aunque ellos tienen su vida y su evolución,
la dan bajo ciertas características y parte del prana que se encuentra en ellos puede ser absorbido o servir de instrumento para que sea un puente a estos mundos de carácter sutil. No solamente no solamente pensar en un objeto permite impactar en materia para que éste absorba la información de ese objeto, pero realmente la absorción de ese tipo de elementos a través de la voluntad es muy poco lo que se puede hacer. Se requieren de materias correctamente preparadas, de materias o de sales correctamente procesadas, con el fin de poder servir de puente a estos universos, a estos mundos, de tal manera que el organismo tenga a bien poder absorber energía biótica y con ello desarrollar el poder de vida que le es inherente y que le es propio al organismo. Cualquier organismo biológico es que absorbe energía biótica es propenso a que a través de su absorción sea, sea conducente a mejorar, a purificarse. El prana se puede colocar o se puede accionar a la materia, a la materia a través de mecanismos como la alquimia. Se puede anexar, por ejemplo, a los vegetales y curarlos. Se puede anexar el prana también a los animales y curarlos, y efectivamente y fundamentalmente lo hacemos con el hombre. El gran inconveniente que tenemos para poder lograrlo es la ausencia de materiales totalmente puros con ciertas características propias e innatas que sirvan de puente al mundo sutil. Cuando se logra esto, entonces lo que tenemos es una cascada de energía constante y vital que a través de mecanismos de transmutación de energía, de transmutación a bajas energías, pues permite cambiar los nucleones propios de los átomos en, creando nuevos productos. Es decir, podemos transformar nitrógeno en calcio, podemos transformar eh, elementos que el organismo necesita y de esta manera poder trabajar sobre él para que, según sea su economía, pues las falencias que haya puedan ser renovadas o retomadas sin ningún inconveniente. El universo del prana es un universo por investigar. Más bien es poco lo que se conoce de él. Los libros orientales al respecto, como el de Prana Upanishad, el libro más frecuente que trata sobre esta temática, se llama el Prasna Upanishad. El Prajnapanishad es profundamente complejo, es bastante críptico en su desarrollo. Los conocimientos alquímicos son también bastante crípticos. Estudiar, por ejemplo, Ireneo Filaleteo o estudiar los grandes alquimistas como Fulcanelli y otros, pues es muy complejo porque es un lenguaje cifrado difícil de entender. Entonces, lograr las operaciones de purificación que se requieren de la materia para que éste sirva de atributo claro en el puente entre el mundo sutil y el denso, pues cuesta mucho. Pero todo atributo biológico es capaz de absorber el prana y gracias a este vive. Cuando el ser humano ya no puede canalizar el prana, cuando a través de sus nadis, que son sus nervios sutiles, ya no puede poder manifestar y promover la fuerza y el impulso del prana, entonces sinceramente lo que ocurre es la muerte. El cuerpo se degrada. El cuerpo físico que es inestable se traduce en sus propios elementos primarios. Y entonces la vida queda dirigida en el universo en donde se alojó inicialmente como idea. Queda la mente. Y tras la mente el conjunto de todos los elementos que hacen parte de ese universo sutil, donde sigue existiendo también el prana y donde sigue existiendo la mente en diferentes órdenes y connotaciones. La vida sigue procesándose, la vida sigue su curso, la vida se sigue manteniendo. El prana es esa idea sustancial que el Ayurveda intenta promover en el organismo y que debido al desequilibrio de estos 5 pranas, pues se producen enfermedades, se producen entornos y medios proclives a que surgen las enfermedades.
Lo que se busca entonces es qué tipo de prana canaliza a cada vegetal, qué tipo de prana canaliza a cada mineral, qué potencia en estas condiciones, si colocarlo al sol o a la luna, cortarlos en fechas específicas. Y de esa manera, miligramo a miligramo de conocimiento, empezar a entrever un conjunto de ideas que tiene como soporte la propia absorción para que el organismo, a través de su mecanismo bioquímico, pueda fácilmente absorber el prana. Absorber el prana a través de la respiración requiere de músculos, requiere de pulmones, requiere de movimiento sanguíneo. Es decir, cuando finalmente tratamos de saber qué energía resultante se absorbe, tenemos que restar toda la energía de uso que se requiere para poder promover la respiración. Cuando comemos y el prana se absorbe a través del alimento, por sus elementos que estamos consumiendo, se requiere de enzimas, se requiere de movimiento gástrico, se requiere de calor, se requiere de la apreciación de ácidos clorhídricos y otros más para poder degradar los productos. Y cuando finalmente hacemos el cierre de cuentas de lo que se logra absorber versus lo que hemos gastado para poder producir toda esa energía, nos damos cuenta que tenemos un resto que es saludable en ocasiones de personas sanas y en otros que muchas veces es incapaz de dar como resultado en la vida porque el organismo ya está equiparado en su mecanismo de vida a algo ya antiguo, caduco, viejo, que no es capaz de poder forjar la vida de manera clara. Y con ello llega el envejecimiento, llega la enfermedad primero, el envejecimiento posteriormente y finalmente la muerte. El prana es el atributo que permite, de alguna manera, que la fuerza biodinámica del organismo esté activa, que sus procesos se den. Debido a la segunda ley de termodinámica, pues el uso con los años del propio sistema orgánico convierte al cuerpo en una especie de mar de desechos que la mayoría de las veces el sistema linfático, el sistema digestivo, no son capaces de exudar. Y de esa manera entonces llega la contaminación personal y con ello la degradación de los sistemas biológicos. La absorción de prana sería una herramienta indispensable, sería un elemento adicional profundamente interesante, que sirve para impulsar los mecanismos biológicos. Hay que entender que el prana no solamente es energía biológica, el prana que mueve una célula es diferente del prana que mueve a un mineral para que él tenga frecuencia. Es diferente del que mueve el viento, es diferente del que se produce en el sol a través de neutrinos y muchas otras cosas. Ese prana que necesitamos, que en genérico se llaman de la misma manera, es biótico, no es cualquier prana. De esta manera no sirve cualquier atributo físico o cualquier sustancia como puente. De haber hecho eso, de la naturaleza ser capaz de hacer el prana a través de sustancias, pues bien o mal, no envejeceríamos alguno no envejecería, porque había contactado a lo mejor con esa capacidad del organismo a través de su ADN de conformarlo. Este prana, para poder hacerlo de esta manera, toca producirlo, toca intermediar con la naturaleza para poder producirlo. Estas tradiciones antiquísimas, desde todas las épocas, han intentado hacerlo. Mm, No se sabe exactamente si lo han logrado o no. De mi parecer, se ha logrado por muy pocas personas. Es un conocimiento que si existe es profundamente cerrado, pero que da un potencial ilimitado a la vida, a la curación, que es lo que fundamentalmente nos interesa. Da un potencial ilimitado a personas que con malestares pueden forjar una solución a sus problemáticas. El desarrollo del prana y el manejo del prana hace parte de la teoría Samkhya, y esa teoría Samkhya es altamente desconocida
aunque tiene parangones muy cercanos a los de la física cuántica. Así, justamente, la incertidumbre es ese elemento que imposibilita que podamos nosotros, irónicamente, aprovechar justamente ese universo, ese potencial de infinito de energía para el usufructo de nuestro propio mecanismo biológico. La imposibilidad de que la naturaleza acepte al plano de manera directa hace que siempre tengamos medios o internos intermedios para poder bajarlo a estos planos. El estudio del prana ha sido durante centurias, durante milenios, algo profundamente interesante en el que muchas personas se han distinguido por intentar introducirse en él. Las consecuencias de ella, pues inicialmente son la salud, o lo que llamaríamos una eterna o continua salud. La energía del prana, como elemento biodinámico, es un mecanismo absolutamente exquisito que permite entender no solamente la naturaleza del ser humano, sino que promete una nueva definición de lo que es la salud, promete una nueva definición de qué son las enfermedades y una herramienta absolutamente maravillosa para poder paliarlas.